Presidencial del 8 de marzo. En Recap, la elección es Colombia. 8 de la noche, 25 minutos. En Recap, la elección es Colombia y estamos entrevistando a todos los candidatos de las consultas del 8 de marzo, Lucas, para que la gente tome decisiones bien informada, que eso es lo más importante, que vote por el que quiera, pero que lo haga pues con información al final, ¿no? Y es que estamos, Silvia, 25 días ya del 8 de marzo. Sí, no es que el tiempo corre. El tiempo corre. 25 días del 8 de marzo que tendremos elecciones legislativas, pero bien lo decía usted, las consultas interpartidistas. Es de la gran consulta por Colombia, estudió Derecho en la Universidad del Rosario, tiene especialización en Derecho Administrativo, maestría en Gobierno y Políticas Públicas, fue ministro, senador de la República, mejor dicho. David Luna, gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. Hola Silvia, Lucas, y fui colega tuya en alguna época de la vida. Es verdad, sí señor, fuimos colegas, trabajamos juntos en algún momento. Y ahora está buscando empleo, ahí lo he visto. Sí señor. Se busca empleo en la Casa de Nariño. Busco empleo para servir como presidente. Cuando usted aspira a una responsabilidad de tal magnitud, pues lo mínimo que tiene que hacer es poner a consideración su hoja de vida, su perfil, sus propuestas, porque yo sí estoy convencido que la mejor virtud de una persona que hace política es saber qué tan predecible es, cómo ha votado en la vida los proyectos que son por supuesto complejos, qué decisiones ha tomado y sobre todo qué coherencia ha tenido. Ahora en política que todos los días cambian de equipo de fútbol para quedar bien ante el electorado, o de religión, o simplemente de posición, creo que se necesita mucha responsabilidad. Bueno, siempre arrancamos estas entrevistas preguntando alguna cosita así como para romper el hielo. ¿Cómo va con el tema del Carnaval de Barranquilla? Ya vamos a hablar de la campaña, pero es que se acerca el Carnaval de Barranquilla. Usted no puede estar casado con alguien más costeño y usted bien cachaco. Bien rolo. Bien rolo. Yo me peino de medio lado, No, me pongo total. corbata, tengo voz de tarro. Hoy me metieron una montada en X, que porque Luna lo había hecho bien en el debate de Caracol esta mañana, sí. Pero qué barbaridad esa voz. Nadie sabe que tengo un surco en una cuerda vocal. Ah, o sea, miren. tengo un defecto de fábrica. Bueno, pero eso no es impedimento para nada. Pero bueno, hablamos de Barranquilla. Yo me casé. ¿Quién está ganando esa pelea? No, Laura la ganó hace rato. ¿Hace rato? Hace rato. Porque cuando nos íbamos a casar me dijo, mira, yo solo pongo dos condiciones. Sí. Todos los 24 de diciembre en Barranquilla. Ok. Y la más importante, tienes que venir a todos los carnavales de Barranquilla. Entonces los primeros años, pues yo salía con ella a la Batalla de Flores y por ahí unas 100.000 personas me gritaban, baila cachaco, baila cachaco. Hoy en día salgo y son como 500.000 personas. O sea, estoy bailando. Y todas pidiéndole que baile. Estoy bailando peor. No, lo estamos viendo. Se pueden conectar ya a través de YouTube y de Ditu. ¿Esto qué fue, la guacherna el viernes? No. Eso fue el año pasado en una cosa que se llama Baila en la Calle. No, este año no he podido ir por la campaña, obviamente, pero sí voy a ir el viernes. Uh-huh. Tenemos un debate en Barranquilla. En la noche acompaño a Lauri a la coronación. Y el sábado es el día que es el día de la Batalla de Flores. Son como 5 kilómetros. Nosotros pertenecemos a una comparsa que es la de gorilas. La de los gorilas, y yo todavía me pregunto usted cómo hace para andar 5 kilómetros con ese disfraz de gorila. No, es una cosa muy difícil. Es mucho más difícil que la política. Llevo un ventilador interno y vuelvo y repito, trato de hacer lo mejor posible, pero uno tiene limitaciones. Nosotros los cachacos no somos ni el 5% de lo que los quilleros bailan. No, pero ¿cómo? Pero bueno, ya dicho esto, vamos a hablar de lo que nos interesa, que es la campaña a la presidencia. Hoy una de las noticias sin duda tiene que ver, David, con la situación muy compleja que se está viviendo en varios departamentos de Colombia. Uno de ellos, el más afectado, es Córdoba. La Corte Constitucional tiene una suspensión
del decreto, una suspensión provisional del decreto de emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero el gobierno insiste en que es necesaria esa emergencia económica para poder resolver los problemas que están sufriendo no solamente Montería, el departamento de Córdoba, sino Huila, Sucre, Antioquia, mejor dicho, Santander, entre otros. ¿Debería la Corte levantar esa suspensión provisional? Arranco, Silvia, para quienes nos están siguiendo en streaming, mostrándoles un código QR, porque yo sí creo que es fundamental que nos solidaricemos todos con Córdoba, con Sucre y con los dos departamentos y hagamos las donaciones que cada uno pueda, porque la situación es dramática, y es dramática por varias razones. La primera de ellas, por una ola invernal sin antecedentes. La segunda, porque nunca hemos estado preparados para las tragedias. Y la tercera, porque el gobierno llega casi 8 días tarde. Dicho eso, yo sí creo que hay un evento que no estaba presupuestado. Y en este caso, claro que media una emergencia económica. Es o decir, una que sí emergencia hay un social. hecho sobreviniente. Totalmente. Pero que no le jueguen sucio al país. Tienen que presentar un nuevo decreto. Es que la Corte Constitucional se está pronunciando sobre otro decreto. Y en esto, pues la ley es para cumplirla, no para acomodarla o acondicionarla. Claro que los departamentos que están bajo el agua necesitan todo tipo de ayuda, entre otras, unas ayudas extraordinarias que pueden estar concentradas en una emergencia económica. Mire, viendo la prensa hoy en Colombia, pues uno se encuentra cualquier cantidad de escándalos relacionados con corrupción. El escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Hoy el presidente Gustavo Petro defendía a sus exministros que están hoy detenidos por la justicia, Luis Fernando Velasco y también Ricardo Bonilla, pero luego Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, está metido en un problema, y Juliana Guerrero, que intentaba también entrar al gobierno nacional, pues termina acusada por la justicia de 2 delitos en todo este tema, toda esta trama de los títulos falsos. El ministro de Hacienda decía que son 8 billones de pesos los que se necesitan, pero la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres no tiene un peso, porque la saquearon. Si usted llega a ganar por lo menos esta consulta y luego pasa la primera vuelta y de pronto la segunda, ¿qué va a hacer con este problema de corrupción primero dentro del gobierno, pero sobre todo esta situación muy grave de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres? Los corruptos hacen cuentas, se roban una plata, van y confiesan y después salen a disfrutar lo que se robaron. Acá hay que extinguirle el dominio, no solamente de lo robado, sino de la casa, del carro, de la beca, de todo lo que han producido durante su vida, porque lo que está pasando es que se roban la plata y simplemente se la entregan a algún familiar para que de alguna manera la lave. En segundo lugar, al gobierno, pero también al sector privado, hay que meterle tecnología, porque con tecnología usted puede hacerle seguimiento a cada peso y puede evitar que haya desviación y, lo más grave, que haya, por supuesto, hurto y ocultamiento. Y en tercer lugar, la unidad del riesgo, como dices tú, la saquearon y por esa razón no tiene hoy los recursos suficientes para enfrentar la crisis. Yo sí estoy convencido que el verdadero cambio era hacer, no robar, ni mucho menos retroceder. Y lo que estamos viendo, pues es la promesa más grande de todas, cuál fue: vamos a proteger los dineros que todos los colombianos pagan y no vamos a robar. Y está pasando todo lo contrario. Y la respuesta siempre es: es que los demás gobiernos han robado y entonces en este, ¿por qué no pueden? No. Yo sí creo que es fundamental conocer la actividad de los servidores públicos en el pasado. Yo soy un tipo que no he tenido una investigación, una sanción, un escándalo de corrupción. He administrado recursos importantes y lo he hecho siempre de manera no solamente transparente, sino de cara a la ciudad, de cara, por supuesto, a la población. Por eso hay que actuar, y hay que actuar rápido y pronto. Y sobre Ricardo Roa, ¿usted cree que debería dejar la presidencia de Ecopetrol? Porque su defensa dice que no. Él dice que no tiene, digamos, ningún motivo hasta el momento, a pesar de que le están imputando varios cargos. ¿Debería abandonar
Ecopetrol? Claro que sí, debería renunciar y salir a defenderse ante la justicia como un particular, no como presidente de Ecopetrol utilizando todos los dineros de la estatal petrolera para tratar de influir en decisiones que lo pueden beneficiar. Yo sí creo que es muy importante entender de qué lo acusan, no solamente de la violación de unos topes, sino de haber recibido plata del narcotráfico, y eso tiene una connotación muy grave para un gerente de campaña. Doctor Luna, vámonos a uno de los debates que le ha planteado el presidente Gustavo Petro desde hace ya varios años al país, y que de hecho ya ha dicho que va a ser su último acto de gobierno y que se lo va a presentar al Congreso que se posesione el 20 de julio. ¿Apoyaría usted una Asamblea Nacional Constituyente? No, señor. Yo creo que el más importante acto de unidad, de consenso, de construcción colectiva fue la Constitución del 91. Es que muchos se olvidan que Álvaro Gómez, quien era uno de los más importantes líderes del movimiento Salvación Nacional, Antonio Navarro Wolf, que era uno de los líderes del M-19, y Horacio Serpa Uribe, líder del Partido Liberal, se pudieron poner de acuerdo con muchos otros sobre cómo construir una constitución que dejara atrás, por ejemplo, el estado de sitio, que entendiera que había derechos importantes como la tutela, que había derechos como los ambientales. La Constitución del 91 todavía ni siquiera se ha acabado de desarrollar y ya la quieren cambiar con fines meramente electoreros. Yo voy a defender la Constitución del 91, pero más aún, Lucas, eso es uno de los puntos que nos une a los 9 candidatos en la gran consulta, porque es fundamental entender que las constituciones tienen que no solamente nacer, crecer, desarrollarse y madurarse. Y en este momento Colombia todavía tiene unas grandes posibilidades de aprovechar los logros que esa Constitución contempla. Por esa razón no le jalo a esa Asamblea Constituyente, que lo que busca no es nada distinto que distraer. Acá hay que resolverle los problemas a los ciudadanos. Tenemos la soga al cuello. ¿Qué me dice de los medicamentos que no llegan? Y cuando llegan, llegan vencidos. ¿Qué me dice de el que tiene una moto y le llevan la moto en una grúa a los patios 5 o 7 días y le sale más caro la multa que los patios? ¿Qué me dice de quien no puede pagar en estos momentos la tarifa de energía en el Caribe colombiano? Entonces, los problemas del diario son los que un presidente distinto, que quiero ser yo, se deben resolver. Otra pregunta que tiene que ver con uno de los chicharrones que va a recibir quien llegue a la Casa de Nariño, y es que se va a encontrar un hueco fiscal grande, un hueco fiscal importante, y para muchos casi que es inevitable que quien llegue va a tener que hacer una reforma tributaria. ¿Cómo están sus planes para eso? ¿Reforma tributaria en el primer año de gobierno o no? Estamos hablando nada más y nada menos que un porcentaje casi cercano al 7% del PIB. Eso, en términos coloquiales, es que el padre de familia se está gastando más de lo que recibe. O sea, una irresponsabilidad. Y la gran mayoría de la plata se está perdiendo o en burocracia o, lo que es peor, en corrupción. No hay posibilidad de tramitar una nueva reforma tributaria. Primero, porque no hay espacio fiscal, pero segundo, porque el bolsillo de los colombianos no aguantan. Y por esa razón hay que echar mano de 3 acciones contundentes. La primera, el recorte de la burocracia. Yo creo que ahí fácilmente uno puede estar ahorrando entre 8 y 12 billones de pesos. La segunda, la focalización de los subsidios. No solamente hay que mantenerlos, sino hay que lograr que quien está recibiendo 2, 3 o 4, pues no le haga conejo al Estado. La tercera, hay que adelgazar el Estado, porque está gastando mucho más de lo que tiene. Con estas medidas, más la utilización de los recursos que hoy están en los fondos ocultos del gobierno, usted puede lograr un ahorro de 50 billones de pesos en 4 años. Eso es mucho más que una reforma tributaria. Bueno, usted fue ministro de las TIC y yo sé que esto le tocó, pero pasa el tiempo, pasan los años y no hay una solución para el tema de las aplicaciones de transporte. De hecho, hace algunos días, la semana pasada, la Supertransporte tuvo que retirar un proyecto, pues que al final terminaba era criminalizando no solamente a quienes en medio de la informalidad y de la situación económica en Colombia utilizan estas aplicaciones de transporte para trabajar, sino que criminalizaba a quien hace uso o incluso
a las personas o a los edificios donde usted cogía el transporte. Como presidente, David, ¿qué va a hacer usted para resolver el tema de las aplicaciones? El ciudadano tiene derecho a elegir en qué se transporta, en dónde ahorra, qué aseguradora de riesgos laborales quiere tener, qué fondo de pensiones puede utilizar. El Estado no le puede imponer ese tipo de cosas. Así que las aplicaciones de transporte en mi gobierno van a seguir existiendo y van a seguir existiendo para que el ciudadano escoja cómo movilizarse. Ahora, dicho eso, evidentemente el sector de los taxis tiene hoy una serie de requisitos y de exigencias muy superiores a las que tienen esas aplicaciones. Hay que equilibrarlos y todos deben tener las mismas restricciones o las mismas oportunidades. Ese es un debate que desde que yo era ministro TIC lo dejé resuelto. Después, lastimosamente, pues le quisieron meter arandelas para quedar bien con unos o con otros políticamente. Insisto, el ciudadano tiene derecho a elegir cómo se transporta y por eso la tecnología es una herramienta para aprovechar.